Estimados hermanos, continuaremos con el estudio número 46 del libro de Job. Le damos gracias a Dios porque ya estamos cerca del final de este libro que ha sido de gran bendición para todo su pueblo. Así que, mis amados hermanos, estamos en el segundo discurso divino y vamos hacia la parte 2. En esta ocasión lleva como título precisamente así, segundo discurso divino, porque recordarán ustedes que en el estudio anterior el primer discurso había llevado a Job hacia sentirse humillado, responder diciendo que él era vil y le dice, ¿qué te responderé? Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre en el corazón de Job, de manera que termina arrepintiéndose y de esa manera nuestro Dios le restaura a su condición pasada y aún la mejora. Así que tenemos esta verdad central. Para demostrar con nuevas pruebas su poder, Dios describe dos animales enormes que superan en mucho al hombre en tamaño y fuerza. En la introducción, esta es la segunda disertación de Dios en donde se centra solo en dos animales para enfrentar a Job con su debilidad e insignificancia y su poderosa majestad. En el punto número 1, lo leemos así. Dios cuestiona a Job en relación a dos animales. Los eruditos difieren en cuanto a qué criaturas son estas. Contra la idea de que el Behemoth y el Leviatán son figuras mitológicas, como algunos sugieren, se encuentran estos hechos. Número 1. Dios dijo a Job que viera al Behemoth. Búsquese el 40:15, el versículo 40:15, y en la primera línea, esas son las dos palabras con las que inicia. Dice, he aquí. Da la idea que se lo está mostrando para que lo viera, ¿verdad? Entonces, no son figuras mitológicas que no existen, sino que son animales con los cuales Job se podía identificar o los podía conocer perfectamente. Número 2. Dios dijo que él hizo al Behemoth como había hecho a Job, porque en el 40:15 dice, en la segunda parte de esa línea dice, el cual hice como a ti. ¿Verdad? Hecho número 3. La descripción detallada de la anatomía de cada animal prueba que no son bestias mitológicas. En algunos dice claramente que los nervios de sus muslos están entretejidos, ¿verdad? Entonces da una descripción muy al detalle de sus características. Y como número 4, en los capítulos previos 38 y 39 se enumeraron 12 animales. Aquí nada más mostramos 6. ¿Se acuerda? Era el águila, el asno montés, el pavo real, el cuervo, el búfalo y el león. Estos eran animales reales, lo cual hace pensar que estos dos también lo son. Sin embargo, aunque estos dos animales son verdaderos, también pueden representar a los elementos altivos e impíos de este mundo. En el antiguo cercano oriente, esas bestias, con su fuerza bruta y la agitación que provocan en las aguas, simbolizaban las caóticas consecuencias que provoca el mal. Adicionalmente podemos hacer un enlace, mi amado hermano, ya que el último discurso, en la parte final, en el discurso
número 1, el primero, menciona un desafío a Job. ¿Puedes tú castigar al impío, al altivo, al arrogante? ¿Verdad? Entonces, por eso, estos dos animales, el Behemoth y el Leviatán, representan esas fuerzas caóticas, ¿verdad?, que provocan el desorden en este mundo. Si Job no podía dominar a los símbolos animales del mal, ¿cómo podía dominar a las personas malvadas? La asociación de ambas bestias con el agua une esta disertación con el primer discurso divino. Así que empezamos con estos dos animales. Dios describe al Behemoth y leeremos los versículos del 15 al 24, que dice así: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El principio también puede traducirse, en un paréntesis, mi amado hermano, como el primer lugar de mis obras o mi obra maestra. El que lo hizo, o sea Dios, puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Le tomará alguno cuando está vigilante? ¿Y horadará su nariz? Le quiero comentar a propósito del versículo 23, que se menciona así en la versión Dios habla hoy. Si el río crece, no se asusta. Aunque el agua le llegue al hocico, está tranquilo. Y eso refiriéndonos nada más a la línea A. Y en el versículo 24, claramente Dios le dice a Job: ¿lo vas a domesticar? ¿Le vas a poner un anillo en la nariz y lo vas a llevar a tu voluntad? El Señor mencionó varias cosas acerca de su criatura. Su posición igual a Job, porque ambos fueron hechos por Dios. Lo acabamos de mencionar en el versículo 15. Su dieta nos hace pensar que es un herbívoro. Su fuerza física, cuando se menciona claramente allí en los versículos, en varios versículos, pero el primero de ellos es el versículo 16, donde menciona su vigor, su fuerza. ¿Dónde está? Su medio ambiente está descrito en los versículos del 20 al 23. Y su fiereza está mencionada en, miren ustedes, donde dice: el que lo hizo, o sea Dios, es el único que puede hacer que su espada a él se acerque. Él es el único que puede acercarse a él. En hebreo, la palabra Behemoth es el plural de bestia. Puesto que solo se describe un animal en los versículos del 15 al 24, el plural quizás señala su grandeza. Las sugerencias acerca de qué animal se trata incluyen el elefante,
el rinoceronte, el búfalo de agua y el hipopótamo. El punto de vista más común es que se trata de un hipopótamo, puesto que era el animal más grande que se conocía en el antiguo cercano Oriente. En la actualidad, el hipopótamo adulto llega a pesar 4 toneladas. Pero un autor menciona esto. Pudo haber existido una variedad especialmente gigantesca que habitaba en el río Jordán en aquellos días, y tal vez era más grande que un elefante, mencionado por Gleason y Archer en su obra El libro de Job. Es muy difícil, si no imposible, matar a un hipopótamo con una simple espada. Las palabras del versículo 19 en la segunda línea, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque, sugiere que solo Dios se atrevería a acercarse a esa bestia a enzarzarse en un combate cuerpo a cuerpo. Tampoco puede ser capturado o arponeado cuando está vigilante, con sus ojos, su nariz, asomándose sobre el agua, en una posición claramente dominante sobre todo su medio ambiente. Mientras que el hipopótamo se esconde debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas, en los lugares húmedos, en el río, en el arroyo, su comida, que es probable que fuera la vegetación, flota hacia él procedente de los montes. Y eso precisamente tal cual está mencionado aquí en el versículo 20. ¿Verdad? En el versículo 20, los montes producen hierba para él. Esta enorme criatura no se inmuta, no se intranquiliza, sino que siempre está tranquilo, aunque haya turbulencia en los ríos, porque su hábitat está precisamente en ríos, en los arroyos, y precisamente conoce muy bien cómo moverse dentro del agua. Son bastante ágiles. Así que recordemos, amado hermano, el Behemoth muy probablemente era un hipopótamo. Ahora leeremos los versículos del 1 al 11 como una primera parte de la descripción de Leviatán por el Señor. Los versículos dicen así: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfios su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas, o sea, para tus ojos? ¿Harán de él banquete los compañeros, o sea, tus amigos? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién
pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. La discusión de Leviatán es más larga que los comentarios hechos por Dios acerca de cualquiera de los animales. De hecho, les acabo de comentar que estos 11 versículos, más todavía unos buenos versículos más, hablan sobre Leviatán. De hecho, aunado a la cruel naturaleza de Leviatán, que incluso ataca al hombre, hace que este capítulo sea el clímax del libro. Esa bestia se ha interpretado de diversas formas. Aquí tienen ustedes 3 animales con los cuales se han mencionado asociados a Leviatán. Podrán ver ustedes que es el delfín, la ballena y un monstruo marino de 7 cabezas llamado Lotán, pero más acertadamente con el cocodrilo gigante del río Jordán. Los intentos del hombre por capturar ese animal y la descripción detallada de la anatomía del monstruo sugieren que era un animal real. Se fijó que acabamos de leer que si tú lo vas a cortar con un cuchillo, lo vas a cazar con un arpón de pescadores, vas a poner su mano sobre él, entonces sugieren que es un animal real. Entonces el Leviatán y el Behemoth tienen mucho parecido. Así que si el primero es un animal real, que existente, el segundo también lo es. El Leviatán es una criatura imposible de capturar con equipo de pesca de aquel entonces y domarlo. En los versículos 1 y 2 se nos da un listado de elementos por medio de los cuales se podría capturar algunos animales marinos. Por ejemplo, se menciona primero en el versículo 1 un anzuelo en la línea A. A ver, busque la línea B. ¿Qué se menciona? Así es, se menciona una cuerda con la cual amarrarlo de la lengua y de allí jalarlo. En el versículo 2 encontramos otro elemento, la soga en la línea A, o en la línea B, garfio, un gancho. Cualquiera de ellos son inadecuados para atrapar a un animal tan feroz. No se le doma tan fácilmente como para que llegara a pedir, personificándolo como un ser humano, que sea liberado o tomado por siervo, mucho menos como mascota. Los mercaderes no pueden venderlo porque rara vez es capturado. Entonces, esto lo podemos encontrar de que rara vez es capturado en el versículo 6. Las preguntas definitivamente retóricas dice, ¿harán del banquete los compañeros? Pues no, ¿quién lo podrá cazar? ¿Lo podrán repartir entre los mercaderes? Es bien difícil, ¿verdad? Asimismo, es inútil usar equipo de pesca mayor como, en el versículo 7, encontramos en la línea A el cuchillo. Y luego, en el siguiente, la línea B, un arpón. Y aún el combate a mano, a cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Puesto que la gente se llena de temor de tan solo ver al cocodrilo, porque lo dice claramente con él, pues a su sola vista se desmayarán. Dice, no hay nadie tan osado que
que lo despierte. Y eso precisamente lo encontramos en el versículo 10. A continuación, Dios usó el ejemplo de ese feroz anfibio para ilustrar la incapacidad del hombre para oponerse a Dios. En el versículo 10b empieza a describir Dios mismo su majestad, porque dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Tampoco puede reclamarle por haberle dado a él primero, porque todo lo que hay debajo del cielo le pertenece. Si Job se atemorizaba de ver a un cocodrilo, ¿cómo se atrevía a enfrentarse con el criador del cocodrilo, diciéndole que había actuado mal? Si la fuerza de la bestia era mayor que la de Job, con mayor razón estaría impotente delante del Señor. Así que aquí hacemos una pausa para que en la próxima lección demos por terminada la descripción que Dios hace del Leviatán. Así que recuerda, hermano, que está relacionado con el cocodrilo gigante, ¿sí? Que habitaba en aquel entonces, en los tiempos patriarcales, el antiguo cercano Oriente. Así que tenemos la aplicación del estudio. ¿Y cuál es esta? Pues dice aquí. Es muy tonto pensar para las personas que le pueden hacer frente a Dios cuando tienen miedo a enfrentar a un cocodrilo. Si usted recuerda, hermano, aquí en nuestra Laguna del Carpintero encontramos unos que son medianos o pequeños, ¿sí? Y aún así uno de lejos, ¿verdad? Que usted ve que se le viene uno acercando, por supuesto que se pone a salvo. Entonces es muy tonto para las personas pensar que le pueden hacer frente a Dios, porque cuánto más poderoso es Dios. Es mejor someterse a la autoridad amorosa de Él que enfrentarse a su ira. Así que así es como podemos nosotros mencionar que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Y así lo hizo Job. Se arrepintió y entonces pudo ponerse a cuentas con Dios y resultar mucho más bendecido. Esta ha sido la lección, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.